Te has encontrado constantemente, haciendo grandes esfuerzos, empujando y forzando a través de la vida, solo para sentir que estás corriendo en círculos, persiguiendo un sueño elusivo, que siempre parece estar fuera de tu alcance. Es una historia familiar, ¿verdad? Vivimos en un mundo que nos dice que debemos luchar, esforzarnos y nunca detenernos hasta lograr nuestros objetivos. Pero, ¿y si te dijera que hay otra manera, una manera que no implica una lucha interminable y agotadora, sino que requiere que hagas algo que al principio puede parecer contraintuitivo? Se trata de guardar silencio. Yo sé lo que podrías estar pensando. ¿Guardar silencio? ¿Cómo puede el silencio ayudarme a conseguir todo lo que quiero en la vida? Es una pregunta válida y merece una mirada más detenida. Verás, el silencio es más que solo la ausencia de ruido. Es un estado del ser, una manera de conectar con la infinita sabiduría y poder que reside dentro de cada uno de nosotros. Y cuando aprendemos a cultivar ese silencio, a acallar el constante murmullo de nuestras mentes y las demandas interminables del mundo exterior, algo increíble comienza a suceder. Piensa en un momento en el que te encontraste en completa quietud. Tal vez fue durante un paseo por la naturaleza o en las horas tranquilas de la madrugada, antes de que el mundo comenzara a agitarse. En esos momentos, sentiste una sensación de paz envolverte, una claridad mental que parecía surgir de lo más profundo de tu ser. Eso, mi amigo, es la esencia del silencio. En un mundo que constantemente zumbando con ruido y actividad, es fácil pasar por alto la importancia del silencio. Estamos tan acostumbrados a llenar cada momento con sonidos y estímulos, que hemos olvidado cómo simplemente estar en calma. Pero cuando nos permitimos abrazar el silencio, algo notable ocurre. Comenzamos a conectarnos con una parte de nosotros mismos que a menudo se ahoga en el bullicio de la vida diaria, nuestra voz interior, nuestra intuición, nuestros verdaderos deseos. Cultivar la paz interior, a través del silencio, es una práctica que requiere paciencia y persistencia. No siempre es fácil aquietar la mente, especialmente cuando estamos acostumbrados a estar constantemente en movimiento. Pero con el tiempo y la dedicación, podemos aprender a crear un espacio de calma dentro de nosotros, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Una forma de empezar es apartando unos minutos cada día para la reflexión silenciosa. Encuentra un lugar tranquilo, donde no te interrumpan y simplemente siéntate contigo mismo. Enfócate en tu respiración y permite que tus pensamientos vayan y vengan, sin juzgarlos. Al practicar esto regularmente, comenzarás a notar una sensación de calma y claridad que se extiende al resto de tu día. Otra herramienta poderosa para cultivar la paz interior es la meditación. Al entrenar la mente para centrarse en el momento presente, la meditación nos ayuda a dejar de lado el constante murmullo y las distracciones que pueden hacernos sentir estresados y abrumados. Incluso solo unos minutos de meditación cada día pueden tener un impacto profundo en nuestro bienestar general. Pero los beneficios del silencio van más allá de sentirnos más relajados y centrados. Cuando somos capaces de aquietar la mente y sintonizar con nuestra sabiduría interior, nos abrimos a un mundo completamente nuevo de posibilidades. Comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente y a confiar en la guía que surge desde nuestro interior. Nos volvemos más atentos a las señales sutiles y sincronicidades que siempre nos están indicando la dirección de nuestro mayor bien. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con obtener todo lo que deseas en la vida? Es simple. Cuando eres capaz de cultivar una profunda sensación de paz interior y quietud, te conviertes en un imán para la abundancia y el éxito. Ya no estás luchando contra la corriente, sino que te permite ser llevado sin esfuerzo hacia tus metas y sueños. Ahora podrías estar preguntándote, ¿cómo se traduce esta paz interior y quietud en resultados tangibles en mi vida? La respuesta reside en el poder de la manifestación. Verás, nuestros pensamientos y creencias tienen un impacto profundo en la realidad que experimentamos. Cuando aprendemos a alinear nuestro mundo interior con los resultados que deseamos,
ponemos en marcha una cadena de eventos que inevitablemente traerán esos deseos a la realidad. En el corazón de la manifestación está el papel de la imaginación. Tómate un momento para considerar el sueño o la fantasía más vívida que hayas tenido. Tal vez fue una visión de tu vida ideal, llena de abundancia, amor y propósito. En ese momento, ¿te pareció real? ¿Experimentaste las emociones y sensaciones como si realmente estuvieran ocurriendo? Ese es el poder de la imaginación en acción. Cuando involucramos completamente nuestra imaginación, accedemos a un nivel de conciencia que va más allá de las limitaciones de nuestras circunstancias actuales. Creamos un plano mental de la realidad que deseamos habitar, y cuanto más detallado y vívido hagamos ese plano, más poderoso será su impacto en nuestras vidas. Pero no es suficiente simplemente imaginar lo que queremos. También debemos alinear nuestros pensamientos y creencias con esa realidad deseada. Esto significa dejar ir cualquier creencia limitante o duda que pueda estar frenándonos y, en su lugar, enfocarnos en las posibilidades y oportunidades que están disponibles para nosotros. Una forma de hacerlo es mediante la práctica de afirmaciones. Al repetir declaraciones positivas sobre nosotros mismos y nuestras vidas, comenzamos a reprogramar nuestra mente subconsciente para aceptar esas declaraciones como verdades. Por ejemplo, si tu deseo es atraer más abundancia a tu vida, podrías repetir una afirmación como: soy un imán para la riqueza y la prosperidad. Las oportunidades para el éxito financiero fluyen hacia mí sin esfuerzo. Al repetir estas afirmaciones con regularidad comenzarás a notar un cambio en tu mentalidad. Empezarás a ver el mundo a través de una lente de abundancia en lugar de escasez. Te volverás más consciente de las oportunidades que están a tu alrededor y sentirás un sentido de emoción y anticipación a medida que avanzas hacia tus metas. Pero es importante recordar que la manifestación no se trata solo de pensar en pensamientos positivos. También se trata de tomar acciones inspiradas hacia tus deseos. Cuando alineas tus pensamientos y creencias con tus objetivos, te sentirás naturalmente impulsado a dar pasos en la dirección de esos objetivos. Te encontrarás atraído hacia las personas, lugares y experiencias que están en sintonía con tu visión. Y aquí está lo asombroso. Cuando te enfocas en tu realidad deseada y tomas acciones inspiradas hacia ella, el universo comienza a conspirar a tu favor. Sincronías y oportunidades comienzan a aparecer de formas inesperadas, guiándote cada vez más cerca de tus sueños. Puede parecer magia al principio, pero en realidad es simplemente el resultado natural de alinear tu mundo interior con tu realidad exterior. Así que si estás listo para comenzar a manifestar la vida de tus sueños, el primer paso es cultivar esa quietud interior que te permite conectar con tus deseos más profundos. Desde ese lugar de claridad y paz, involucra completamente tu imaginación y alinea tus pensamientos y creencias con la realidad que deseas crear. Confía en el proceso, toma acciones inspiradas y observa cómo el universo se despliega ante ti de maneras milagrosas. Por supuesto, la manifestación no siempre es un camino sin obstáculos y fácil. Habrá momentos en los que surjan dudas y temores, cuando el camino por delante parezca incierto o incluso imposible. Es aquí donde entra en juego el arte de soltar. Verás, cuando nos aferramos demasiado a nuestros resultados deseados, creamos una sensación de resistencia que puede bloquear precisamente las cosas que intentamos atraer. Es natural querer controlar cada aspecto de nuestras vidas, tener un plan claro y un cronograma de cómo pensamos que deben desarrollarse las cosas. Pero la verdad es que el universo a menudo tiene un plan mucho más grande y mejor para nosotros, más grande de lo que podríamos haber imaginado. Cuando soltamos nuestro apego a resultados específicos y confiamos en el tiempo del universo, nos abrimos a un mundo de posibilidades que quizás nunca antes habíamos considerado. Esto no significa renunciar a nuestros sueños, o quedarnos inactivos, sino tener fe en que todo se está desarrollando exactamente como debe ser, incluso si no se ve de la manera en que pensábamos que sería. Significa rendirnos a nuestra necesidad de control y permitirnos ser guiados. Una forma de practicar el dejar ir es a través del arte de la desapego.
Esto significa aprender a observar nuestros pensamientos y emociones sin quedar atrapados en ellos. Cuando notamos que nos sentimos ansiosos o preocupados por el futuro, podemos dar un paso atrás y recordarnos que estos son solo pensamientos, no la realidad. Podemos elegir dejarlos ir y volver nuestra atención al momento presente, confiando en que todo está sucediendo para nuestro mayor bien. Otra herramienta poderosa para soltar es la gratitud. Cuando nos enfocamos en las bendiciones y la abundancia que ya están presentes en nuestras vidas, cambiamos nuestra energía de la escasez a la apreciación. Comenzamos a ver el mundo a través de una lente de abundancia y posibilidad. Y aquí está lo asombroso. Cuanto más soltamos y confiamos en el tiempo del universo, más rápidamente y fácilmente comienzan a manifestarse nuestros deseos. Es como si el universo estuviera esperando que dejemos de interponernos en nuestro propio camino para poder inundarnos con bendiciones y milagros. Pero soltar no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos desafíos o contratiempos. Puede ser tentador caer de nuevo en viejos patrones de preocupación y duda, intentando forzar que las cosas sucedan según nuestro propio cronograma. Sin embargo, cuando recordamos tomar una respiración profunda, confiar en el proceso y rendirnos al flujo de la vida, nos abrimos a un mundo de magia y milagros. Así que, si te encuentras luchando para dejar ir la resistencia, recuerda que es una práctica, no un destino. Sé amable contigo mismo, y confía en que cada experiencia es una oportunidad para crecer y aprender. Sigue enfocándote en tus resultados deseados, pero suelta tu apego a cómo y cuándo se realizarán. Confía en que el universo tiene un plan para ti, que es incluso mejor de lo que puedes imaginar, y permítete ser guiado por esa sabiduría superior. A medida que continúas soltando y confiando, comenzarás a ver cómo tus deseos se manifiestan de maneras que superan tus sueños más salvajes. Mirarás atrás en los desafíos y contratiempos y los verás como pasos necesarios en tu camino hacia la grandeza. Sentirás un profundo sentido de gratitud y alegría al saber que todo se está desarrollando exactamente como está destinado, en un tiempo divino perfecto. Ahora quiero invitarte a llevar esta práctica de manifestación a un nivel aún más profundo. Verás, no es suficiente simplemente pensar en lo que queremos y confiar en que llegará a nosotros. También debemos encarnar la energía y la vibración de nuestros deseos ideales aquí y ahora. ¿Qué quiero decir con eso? Actuar como si nuestros deseos ya estuvieran cumplidos, incluso antes de que aparezca evidencia externa. Significa vivir en un estado de gratitud y abundancia, apreciando las bendiciones que ya están presentes en nuestras vidas mientras también dejamos espacio para que fluyan bendiciones aún mayores. Cuando encarnamos nuestro yo ideal, enviamos un mensaje poderoso al universo de que estamos listos y dispuestos a recibir todo lo que deseamos. Nos convertimos en una coincidencia vibracional para las experiencias y oportunidades que están en sintonía con nuestro más alto ser. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Una forma es comenzar cada día estableciendo una intención clara sobre cómo queremos sentirnos y quiénes queremos ser. Podríamos decir algo como: hoy elijo encarnar la energía de la abundancia y la alegría. Estoy agradecido por todas las bendiciones en mi vida, y confío en que aún más experiencias maravillosas están en camino hacia mí a lo largo del día. Podemos seguir arraigándonos en esta energía al enfocarnos en los aspectos positivos de nuestras vidas, por pequeños que parezcan. Podemos tomarnos el tiempo para apreciar la belleza y la maravilla que nos rodea, desde el calor del sol en nuestra piel hasta la risa de un ser querido. Y cuando surjan desafíos u obstáculos, podemos elegir verlos como oportunidades para crecer y aprender en lugar de retrocesos o fracasos. Podemos confiar en que todo está sucediendo para nuestro mayor bien, incluso si aún no podemos ver el panorama completo. A medida que seguimos encarnando nuestro yo ideal, comenzamos a notar un cambio en la forma en que nos presentamos en el mundo. Nos sentiremos más seguros, más alegres y más magnéticos. Atraeremos personas y experiencias que están en sintonía con nuestros deseos y nos encontraremos viviendo una vida que se siente realmente gratificante y con propósito.
Pero encarnar nuestro yo ideal no se trata solo de lo que atraemos a nuestras vidas, también se trata de cómo elegimos mostrarnos y contribuir al mundo que nos rodea. Cuando vivimos en un estado de gratitud y abundancia, naturalmente queremos compartir esa energía con los demás. Nos volvemos más compasivos, más generosos y más amorosos. Comenzamos a ver la interconexión de todas las cosas y entendemos que nuestra propia felicidad y éxito están íntimamente ligados a la felicidad y éxito de quienes nos rodean. Nos convertimos en una fuerza para el bien en el mundo, inspirando a otros a elevarse y reclamar su propia grandeza. Y a medida que seguimos encarnando nuestro yo ideal, descubrimos que el viaje de la manifestación se vuelve menos sobre alcanzar un destino específico y más sobre disfrutar del viaje. Aprenderemos a encontrar alegría y satisfacción en el momento presente, confiando en que todo se está desarrollando según lo previsto, exactamente como está destinado. Entonces, si estás listo para llevar tu práctica de manifestación al siguiente nivel, comienza encarnando la energía y la vibración de tu yo ideal. Actúa como si tus deseos ya estuvieran cumplidos, y vive en un estado de gratitud y abundancia. Confía en que el universo está conspirando a tu favor y sabe que eres digno y merecedor de todas las cosas maravillosas que la vida tiene para ofrecer. Al final, el viaje de la manifestación es un viaje de autodescubrimiento. Se trata de volver a casa a la verdad de quien realmente eres. Un ser poderoso, creativo e infinitamente abundante, que te permiten dar forma a tu realidad a través del poder de tus pensamientos, creencias y acciones. A medida que continúas cultivando el silencio interior, alineando tus pensamientos y creencias con tus resultados deseados, soltando la resistencia y confiando en el tiempo del universo, y encarnando tu yo ideal, descubrirás que la vida de tus sueños no es una fantasía distante, sino una realidad presente en la que puedes entrar en cualquier momento. Mirarás hacia atrás en los desafíos y obstáculos que una vez parecían tan abrumadores y los verás como los perfectos escalones en tu camino hacia la grandeza. Sentirás un profundo sentido de gratitud y aprecio por todas las bendiciones y milagros que se han desarrollado en tu vida, y sabrás que aún mayores cosas están por venir. A medida que llegamos al final de nuestro viaje juntos, te invito a tomar un momento para cerrar los ojos y conectarte con ese lugar de profunda quietud y silencio dentro de ti. Siente la verdad de tu propio potencial infinito y sabe que todo lo que deseas ya está en camino hacia ti. Confía en el viaje, confía en ti mismo y confía en el apoyo inquebrantable y la guía del universo. Y recuerda, la clave para manifestar la vida de tus sueños es simple. Sé silencioso y entiende que ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Gracias por acompañarme en este video nuevamente. Espero que continúes caminando en la dirección de tu más alta verdad y que todos tus deseos se realicen en el tiempo divino perfecto. Bendiciones en tu camino, ahora y siempre. Recuerda suscribirte al canal, sería de gran ayuda para mí. Y una gran bendición poder leer tus comentarios.